Durante las 6 conferencias sobre poesía que Jorge Luis Borges pronunció en la Universidad de Harvard durante el curso 1967-1968, dijo: «Si tengo que definir la poesía y no las tengo todas conmigo, si no me siento demasiado seguro, digo algo como: poesía es la expresión de la belleza por medio de palabras artísticamente entretejidas». Esta definición podría valer para un diccionario o para un libro de texto, pero a nosotros nos parece poco convincente. Sabemos qué es la poesía, lo sabemos tan bien que no podemos definirla con otras palabras, como somos incapaces de definir el sabor del café, el color rojo o amarillo, o el significado de la ira, el amor, el odio, el amanecer, el atardecer o el amor por nuestro país. Estas cosas están tan arraigadas en nosotros que solo pueden ser expresadas por esos símbolos comunes que compartimos. ¿Y por qué habríamos de necesitar más palabras? Vale recordar que las transcripciones de estas conferencias, tituladas El enigma de la poesía, la metáfora, el arte de contar historias, la música, las palabras y la traducción, pensamiento y poesía y credo de poetas, fueron compiladas en el libro Arte Poética, publicado en 2001 por Editorial Crítica de Barcelona. Y en la conferencia titulada ¿Qué es la poesía?, del ciclo que ofreció entre junio y agosto de 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, ya publicada en el canal, cuyo enlace te dejo en la descripción, agregaba: «Hay personas que sienten escasamente la poesía, generalmente se dedican a enseñarla. Yo creo sentir la poesía y creo no haberla enseñado. No he enseñado el amor de tal texto, de tal otro. He enseñado a mis estudiantes a que quieran la literatura, a que vean en la literatura una forma de felicidad». Como vemos, para Borges la poesía no era una cuestión menor, sino comparable a los sentimientos más profundos que puede experimentar un ser humano más o menos sensible. Y supo explorarla en colecciones memorables, empezando con Fervor de Buenos Aires y continuando con El Hacedor, 1960, El Otro, el mismo, 1964, Elogio de la Sombra, 1969, La Rosa Profunda, 1975, o La Cifra, 1981. Una frondosa producción en verso de la que en este informe extraemos para su reproducción solo 3 poemas que, casi arbitrariamente, consideramos los mejores del escritor argentino. Para ello recurrimos a la producción fonográfica Borges por él mismo, sus poemas y su voz, del cual se lanzaron 2 ediciones, la primera con 18 poemas y la segunda con 20, editada en 1967 por AMB Discográfica. Disco, como les decíamos entonces, publicado en una época en la que era bastante común que los escritores registraran su obra con su propia voz en vinilo para el consumo popular. Y de ese registro reproducimos, como anticipamos, 3 poemas considerados por el responsable de este canal entre los mejores del argentino, que ha escrito y publicado muchos extraordinarios. Comencemos por el poema que para Adolfo Bioy Casares y para el propio Borges era su obra en verso más lograda, El Golem, escrita hacia 1958 y compilada en el volumen El Otro, el mismo. En el prólogo a ese libro, aparecido en 1964, el poeta reconoce que, con sus diferencias, intentó una variación del cuento Las ruinas circulares, incluido en El jardín de senderos que se bifurcan, de 1941, y luego en Ficciones, de 1944. Se inspiró en El Golem, novela del austríaco Gustav Meinrich, publicada en 1915, el primer libro descifrado en alemán por un Borges adolescente durante su estancia en Suiza en el período de la Primera Guerra Mundial. Impresionado desde entonces, ya adulto profundizó sobre el tema con la lectura de La Cábala y su simbolismo, del judío alemán Gershon Scholem, y en otras fuentes. Aquella primera impresión evolucionó con las décadas hasta alcanzar el que para muchos es su poema más logrado. El Golem. Sí,
como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarda en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave, la puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen, a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo, esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera, bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían al rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en Scholem, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente se ahuecaba en cóncavas alemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar este penoso hijo y la inacción dejé, que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita ser y un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana? De otra causa, otro efecto y otra cuita. En la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Publicado en 1960 en El Hacedor y escrito hacia el año anterior, en el poema de los dones Borges reflexiona sobre la insondable contradicción que lo persiguió más de 3 décadas. Nombrado al frente de la Biblioteca Nacional en 1955, el mismo año en que perdió la visión por completo, debió enfrentar miles y miles de libros sumido en una casi total oscuridad, a excepción del amarillo que nunca lo abandonó. La biblioteca, que era su paraíso, se trastoca entonces en laberinto inextricable.
Aprovecha también para recordar a otro no vidente ilustre que entre 1885 y 1929 dirigió esa misma biblioteca, creada en 1810 bajo la protección de Mariano Moreno, Paul Grusac, al que convoca como el otro. Escritor, historiador, crítico y bibliotecario franco-argentino a quien Borges siempre consideró como uno de sus maestros, quizá a la misma altura de Leopoldo Lugones. Poema de los dones. Nadie rebaje a lágrimo reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. De esta ciudad de libros hizo dueños a unos ojos sin luz que sólo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega. Enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra la penumbra hueca exploro, con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra, con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir, con vago horror sagrado, que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra, si es indiviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Por primera vez en este canal me tomaré la libertad de ser autorreferencial. Tal vez el siguiente no sea considerado por crítica y lectores como uno de los mejores poemas de Borges. Ni siquiera a él le gustaba. Yo no quería incluirlo, pero insistieron. Me avergüenza, confesó a Bioy. Pero fue el primero que leí de él, siendo yo apenas un adolescente en la década de 1970, cuya fama me había llegado a través de medios que hoy me resulta imposible precisar. Lo que sí recuerdo es que la primera impresión fue mayúscula, acentuándose luego al escuchar atentamente al propio autor recitarlo con voz pausada para la producción fonográfica que ahora reproducimos. De hecho, sus versos fueron los primeros que aprendí de memoria y jamás olvidé. Apareció por primera vez en Cuaderno San Martín de 1929, tercer poemario borgiano que el propio autor en su madurez criticó severamente, casi hasta el arrepentimiento. Sin embargo, Fundación Mítica de Buenos Aires, cuya primera versión se titulaba Mística, fue una de las piezas poéticas que a su pesar recitó para Borges por él mismo. Fundación Mítica de Buenos Aires. Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río
Era Zulejo entonces, como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Lo cierto es que 1000 hombres y otros 1000 arribaron por un mar que tenía 5 lunas de anchura y aún estaba poblado de sirenas y endriagos y de piedras imanes que enloquecen la brújula. Prendieron unos ranchos trémulos en la costa, durmieron extrañados, dicen que en el riachuelo, pero son embelecos fraguados en la boca. Fue una manzana entera y en mi barrio, en Palermo. Una manzana entera, pero en mitad del campo, presenciada de auroras y lluvias y suestadas, la manzana pareja que persiste en mi barrio, Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga. Un almacén rosado, como revés de naipe, brilló, y en la trastienda conversaron un truco. El almacén rosado floreció en un compadre, ya patrón de la esquina, ya resentido y duro. El primer organito salvaba el horizonte, con su achacoso porte, su habanera y su gringo. El corralón seguro, yo opinaba Irigoyen, algún piano mandaba tangos desaboridos. Una cigarrería sahumó como una rosa el desierto. La tarde se había ahondado en ayeres. Los hombres compartieron un pasado ilusorio. Solo faltó una cosa, la vereda de enfrente. A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. La juzgo tan eterna como el agua y el aire. Espero que hayas disfrutado de este informe y dejes un comentario con los títulos de tus poemas preferidos de Borges. Y no olvides compartir el video, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Muchas gracias.